Hay miedos que no te atacan desde fuera, te aprietan por dentro, te quitan la paz, te roban la fuerza, y justo ahí, cuando todo en ti empieza a temblar, Dios pronuncia una frase que sigue sosteniendo almas hasta hoy. No temas, yo estoy contigo. Hay personas que sonríen por fuera mientras por dentro están peleando una guerra silenciosa. Se levantan, cumplen, responden, avanzan como pueden, pero llevan una presión en el pecho que no se ve, un cansancio que no siempre nace del cuerpo, sino del alma. El miedo tiene esa capacidad de colarse en los rincones más íntimos del corazón y convertir una mañana cualquiera en una batalla difícil de explicar. A veces no viene con gritos, a veces llega en forma de pensamientos repetidos, de escenarios que todavía no han ocurrido, de dudas que desgastan, de noches largas, de silencios pesados, y cuando el miedo aprieta así, uno no solo necesita una salida, necesita una presencia, porque hay luchas que no se resuelven solo con información. Hay angustias que no se calman únicamente con consejos. Hay momentos en los que no alcanza con que alguien te diga que todo va a salir bien. Lo que el alma anhela en esas horas no es una frase vacía, sino una palabra con peso, una voz que no tiemble, una verdad capaz de sostenerte cuando tú ya no puedes sostenerte a ti mismo. Por eso Isaías 41:10 no suena como un adorno piadoso, suena como la mano firme de Dios entrando en medio del temblor humano para decirle al corazón: no estás solo, no estás perdido, no estás fuera de mi alcance. Y eso cambia todo, porque el miedo se agranda cuando uno siente que tiene que enfrentar la vida solo, cuando parece que la carga depende enteramente de tus fuerzas, de tus decisiones, de tu capacidad de resistir. Entonces cualquier amenaza se vuelve gigantesca. Pero cuando Dios habla y dice: no temas, yo estoy contigo, el centro ya no eres tú, el centro es Él. Ya no se trata de cuánto puedes aguantar, sino de quién camina a tu lado. Ya no se trata solo de si el valle es oscuro, sino de si la presencia de Dios sigue siendo real en medio del valle. Y la respuesta de la Escritura es firme: sí, Él sigue ahí. Quizá el miedo hoy no te viene por una sola cosa, sino por muchas a la vez. Miedo a perder, miedo a no llegar, miedo a enfermar, miedo a fracasar, miedo a que algo se rompa en tu casa, en tu futuro, en tu fe, en tu corazón. Miedo a volver a pasar por lo que ya te dolió una vez. Miedo a que la herida que parecía cerrada vuelva a abrirse. Miedo al mañana, porque hay mañanas que llegan demasiado cargadas antes de empezar. Y lo más agotador del miedo no es solo lo que anuncia, sino lo que roba mientras anuncia. Te roba el descanso de hoy por causa de un mañana que ni siquiera ha llegado. El miedo hace eso. Te sienta frente a puertas que todavía no se han abierto y te obliga a sufrir por adelantado. Te llena la mente de imágenes, de posibilidades, de pérdidas, de finales tristes, y poco a poco va desgastando la confianza. No siempre grita, muchas veces susurra, pero ese susurro constante puede vaciar la fuerza de una persona. Y por eso la voz de Dios en este pasaje no aparece como una sugerencia amable, sino como una orden llena de ternura y autoridad. No temas, no porque el dolor sea mentira, no porque el peligro no exista, no porque la vida sea fácil, sino porque Él está contigo. Eso es importante entenderlo. Dios no le habla a su pueblo como si nunca fueran a atravesar momentos duros. No les promete una existencia sin amenazas, sin enemigos, sin temporadas de incertidumbre. Les promete algo más profundo. Les promete su presencia. Y esa diferencia es inmensa, porque a veces quisiéramos que Dios eliminara de inmediato todo lo que nos asusta. Pero muchas veces Él hace algo todavía más glorioso. No siempre quita primero el escenario que provoca temor,
pero sí entra en ese escenario y lo llena con su compañía. Y cuando Dios entra, incluso lo que sigue siendo difícil deja de ser insoportable. El pueblo al que se dirige esta palabra conocía bien la sensación de debilidad. Habían visto ruina, humillación, amenaza, incertidumbre. Sabían lo que era mirar alrededor y no encontrar razones humanas para sentirse fuertes. Y precisamente ahí, en medio de esa fragilidad colectiva, Dios habla. No espera a que se recompongan solos para después animarlos. No les dice, cuando vuelvan a estar firmes, entonces yo estaré con ustedes. No, les habla en su vulnerabilidad. Les recuerda que su historia no está definida por el temor que sienten, sino por el Dios que los ha llamado, escogido y sostenido. Esa sigue siendo una palabra necesaria hoy, porque uno de los engaños más crueles del miedo es hacerte pensar que, si tiemblas, ya perdiste, como si sentir angustia te dejara automáticamente lejos de Dios, como si las noches de ansiedad fueran prueba de una fe falsa, como si el corazón oprimido fuese una evidencia de abandono divino. Pero Isaías 41:10 destruye esa mentira. Dios no habla a personas de hierro, habla a personas reales, a personas que sí sienten el peso, que sí conocen el cansancio, que sí saben lo que es llegar al límite, y en lugar de avergonzarlas por su fragilidad, las rodea con su palabra: no temas, yo estoy contigo. Qué distinta suena esa frase cuando uno la escucha de verdad. No dice solamente, no temas, todo mejorará rápido. No dice, no temas, porque tú puedes con todo. No dice, no temas, porque eres más fuerte de lo que crees. La raíz del consuelo no está en el hombre, está en Dios. Yo estoy contigo. Ahí descansa la paz del creyente, no en una autoestima inflada, no en una confianza ciega en el destino, no en una negación artificial de la realidad, sino en una certeza santa. El Señor no abandona a los suyos en la hora del temblor, y después añade, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Eso va todavía más al fondo, porque el miedo no solo inquieta, también debilita, no solo agita la mente, también afloja las rodillas del alma. Hay momentos en que uno ya no está asustado solamente, está rendido, cansado, sin ganas de seguir peleando por dentro. Ahí aparece esta segunda palabra, no desmayes. Es como si Dios estuviera viendo a una persona al borde del quiebre y le dijera, no te entregues al derrumbe interior, no te sueltes, no te dejes caer del todo, porque yo sigo siendo tu Dios aún aquí. No dice, yo fui tu Dios cuando eras fuerte. Dice, yo soy tu Dios, presente, actual, cercano, suficiente. En el momento en que el corazón late acelerado, en la tarde en que no sabes qué hacer, en la llamada que temes recibir, en la puerta del hospital, en la sala de espera, en la madrugada en que todos duermen y tú peleas con pensamientos que no logras callar, en esa hora también, yo soy tu Dios. Y cuando Dios se presenta así, no ofrece una idea religiosa, ofrece relación, pertenencia, pacto, amparo. El miedo suele hablar como un amo despiadado. Te dice, estás solo. Dios responde, yo estoy contigo. Te dice, no vas a poder. Dios responde, yo te esfuerzo. Te dice, vas a caer. Dios responde, siempre te ayudaré. Te dice, esto te destruirá. Dios responde, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada frase del Señor en este versículo es una respuesta directa contra la tiranía del temor. Como si el cielo mismo se levantara a desmentir, una por una, las mentiras que vienen apretando tu pecho. Y esa parte del versículo es hermosa. Yo te esfuerzo, porque hay días en los que no necesitas una explicación larga, necesitas fuerza, no porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque te sientes agotado, has llorado demasiado por dentro, has pensado demasiado, has cargado demasiado,
Y llega un punto donde ya no sabes de dónde sacar energía para otro paso, otra decisión, otra jornada, otra conversación, otra noticia. Entonces Dios no solo te observa, Él actúa, Él fortalece, Él infunde vigor en un corazón que estaba perdiendo el aire. Él hace lo que tú no puedes fabricar por tu cuenta. Tal vez por eso algunos de los momentos más santos en la vida de un creyente no ocurren cuando todo está bajo control. Ocurren cuando, humanamente, ya no había mucho con qué sostenerse. Ahí se descubre que la gracia no era una idea bonita, sino una fuerza real. Ahí se prueba que Dios no solo acompaña como testigo, sino que sostiene como Padre. Hay personas que pueden mirar hacia atrás y reconocerlo con lágrimas. No sé cómo seguí, pero seguí. No sé cómo no me quebré por completo, pero aquí estoy. No sé cómo atravesé aquella temporada, pero Dios me sostuvo. Y cuando alguien dice eso con sinceridad, está poniendo en palabras la verdad de Isaías 41:10. Quizá hoy tú no necesitas una teología complicada. Necesitas recordar que el mismo Dios que hizo los cielos no se ha vuelto indiferente a tu batalla secreta. El mismo Dios que llama a las estrellas por su nombre conoce el nombre de aquello que te asusta. Sabe lo que no has dicho, sabe el peso exacto de tu cansancio, sabe cuánto te costó llegar hasta este día, sabe la guerra mental que otros no ven y lejos de alejarse por tu debilidad, se acerca con esta palabra que no envejece. No temas, yo estoy contigo. Hay algo profundamente tierno en eso. Dios pudo haber dicho muchas cosas primero, pudo haber comenzado corrigiendo, exigiendo, enumerando deberes. Pero aquí empieza sosteniendo, empieza levantando el rostro del que está encogido por el miedo, empieza tratando la raíz del colapso interior, como un padre que se inclina hacia su hijo en plena tormenta y antes de explicar nada le dice, mírame, estoy aquí, y esa presencia no hace desaparecer de golpe todos los truenos, pero sí cambia por completo la manera de vivir debajo de ellos. Porque una cosa es atravesar una noche solo, y otra muy distinta es atravesarla con la certeza de que Dios está dentro de ella contigo. Una cosa es entrar en una prueba pensando que todo depende de ti, y otra es entrar sabiendo que el Señor va delante, a tu lado y debajo de ti, sosteniendo incluso lo que tus ojos no alcanzan a ver. Esa conciencia no vuelve pequeña la prueba, pero sí vuelve grande a tu Dios. Y cuando Dios ocupa su lugar real delante de nuestros ojos, el miedo deja de reinar como antes. A veces queremos vencer el miedo peleando directamente contra él. Tratamos de apagar pensamiento por pensamiento, sensación por sensación, imagen por imagen. Y aunque hay luchas que requieren orden, sabiduría y ayuda, la Escritura nos enseña algo más profundo. La liberación no siempre empieza mirando fijamente al miedo. Muchas veces empieza mirando fijamente a Dios. El temor pierde parte de su poder cuando el alma deja de girar alrededor del peligro y vuelve a girar alrededor de la presencia del Señor. No temas, yo estoy contigo. Esa no es una simple negación del miedo, es una reorientación del corazón. Y aquí hay una verdad que conviene abrazar con humildad. La valentía bíblica no significa no sentir nada, no significa atravesar la vida con una dureza fría, inmune al dolor o a la incertidumbre. La valentía bíblica consiste en seguir aferrado a Dios, aun cuando por dentro haya temblor. Consiste en obedecer con lágrimas, en caminar con el pulso acelerado, pero sin soltar la mano del Señor, en confesar, tengo miedo, pero no voy a entregarle el trono de mi alma al miedo, porque por encima de lo que siento está lo que Dios ha dicho. Y aquí, mientras seguimos avanzando, déjame detenerme un momento para hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué parte de esta palabra te golpea más hoy? El no temas, el yo estoy contigo, el yo te esfuerzo.
Él siempre te ayudaré. Te leo en comentarios, porque a veces ponerle nombre a la batalla también es una forma de empezar a rendírsela a Dios. Muchas veces el miedo nace de querer controlar lo que nunca estuvo realmente en nuestras manos. Queremos asegurar el futuro, blindar la casa, anticipar cada golpe, evitar cada pérdida, prever cada caída, y ese deseo de control, cuando se mezcla con nuestra fragilidad, termina ahogándonos, no porque sea malo ser responsables, sino porque el alma no fue diseñada para sostener el universo. Solo Dios puede hacerlo. Por eso esta promesa también es un llamado a soltar el peso de jugar a ser soberanos y volver a descansar en la soberanía de aquel que sí gobierna todas las cosas. No temas, yo estoy contigo. Esa frase no te convierte en dueño del mañana, te recuerda algo mejor. El dueño del mañana no te ha soltado, y eso cambia la manera de respirar, porque tal vez no sabes qué pasará con ese asunto que te preocupa. Tal vez no tienes respuestas claras todavía. Tal vez el camino sigue borroso. Pero si Dios está contigo, entonces el mañana no llega vacío. Llega bajo la mirada de aquel que permanece fiel cuando todo lo demás parece temblar. Llega bajo la autoridad de aquel cuya mano no ha perdido fuerza. También hay miedos que vienen del pasado. No solo tememos lo que podría venir, tememos lo que ya vivimos. Hay personas que no tiemblan por imaginación, sino por memoria. Ya conocieron la pérdida, ya atravesaron una traición, ya sintieron cómo se derrumba algo que creían firme. Y cuando uno ha sido herido de verdad, el corazón aprende a vivir en guardia, a sospechar, a tensarse antes de tiempo, a prepararse para golpes que todavía no han llegado. Y ahí también entra esta palabra del Señor, porque Dios no ignora tu historia, no minimiza lo que te dolió, no te pide que actúes como si nada hubiera pasado, pero sí se presenta como más grande que tu memoria herida, más estable que tus mecanismos de defensa, más fiel que las personas que te fallaron, más constante que las circunstancias que cambiaron sin avisar. El miedo te dice, ya sabes cómo termina esto. Dios te responde, no, todavía no sabes lo que yo puedo hacer con una historia que parecía condenada a repetirse, donde tú ves solo patrones. Dios aún puede abrir caminos nuevos. Y quizá uno de los temores más profundos sea este, el miedo a no poder más. No el miedo a un evento concreto, sino a tu propio límite, a que llegue el día en que ya no tengas fuerzas para seguir cargando, a quebrarte emocionalmente, a no soportar otra noticia difícil, a no tener con qué seguir cuidando, trabajando, luchando, creyendo. Ese miedo es silencioso, pero muy real. Y justamente por eso el Señor dice, yo te esfuerzo. No te manda a fabricar fuerzas inexistentes, no te humilla por estar cansado. Él se ofrece como fuente. La fe cristiana no consiste en fingir capacidad infinita, consiste en depender de un Dios infinitamente suficiente. Esa diferencia salva, porque cuando una persona cree que todo depende de su aguante, termina aplastada, pero cuando descubre que la vida con Dios también incluye ser llevado, sostenido, levantado y cargado por gracia, entonces aparece una esperanza nueva. Ya no tengo que ser inquebrantable para seguir adelante. Tengo que permanecer cerca del Dios que sostiene a los quebrantables. Y eso es otra cosa. Mira la progresión del versículo. Yo te esfuerzo. Sí, te ayudaré. Sí, te sustentaré. No hay distancia en esa voz. No hay indiferencia. No hay una ayuda fría, lanzada desde lejos. Hay cercanía, implicación, compromiso. Como si Dios mismo estuviera diciendo, no solo te doy una orden para que resistas, me comprometo contigo en el proceso de sostenerte. El mandato y la promesa caminan juntos. No temas, porque yo haré por ti lo que no puedes hacer solo. Y luego dice, con la diestra de mi justicia, no con una mano débil,
no con una ayuda incierta, no con una promesa caprichosa que hoy existe y mañana cambia. La diestra de Dios habla de poder, su justicia habla de rectitud, fidelidad, firmeza moral, perfección de carácter. Es decir, Él no solo tiene fuerza para sostenerte, tiene razón para sostenerte conforme a su pacto, conforme a su verdad, conforme a su carácter inmutable. No te apoya por impulso pasajero, te sostiene desde la solidez eterna de quien no puede negarse a sí mismo. ¿Qué descanso hay en saber que nuestra seguridad final no reposa en la estabilidad de nuestras emociones? Hay días en que sentirás paz y otros no. Hay días en que orar te saldrá con facilidad y otros en que solo podrás suspirar. Hay días luminosos y días espesos, pero la fidelidad de Dios no sube y baja al ritmo de tu sensación interna. Su presencia no depende de lo bien que te sientas hoy. Su mano no se encoge porque amaneciste débil. Su verdad no se derrumba porque tu mente esté nublada. Él sigue siendo Dios, también en los días malos. Eso no significa que debamos romantizar el sufrimiento. El miedo duele, la ansiedad desgasta, la angustia cansa de verdad. Y en algunos casos será necesario pedir ayuda, hablar, abrir el corazón, buscar acompañamiento sabio, recibir cuidado. Nada de eso contradice la fe. A veces también la ayuda de Dios viene a través de hermanos, de consejeros, de médicos, de una iglesia que abraza, de una conversación a tiempo. Pero incluso en todos esos medios, la fuente sigue siendo Él. El que verdaderamente sostiene detrás de cada cuidado legítimo es el Señor. Tal vez hoy has estado esperando una señal enorme, algo espectacular, un cambio repentino que te saque de inmediato de todo temor. Y Dios, en cambio, te está dando una palabra. Puede parecer poco para una mente desesperada, pero no lo es. Cuando Dios habla, no está decorando tu dolor, está entrando en él con autoridad. Su palabra no es un consuelo frágil, es roca, es ancla, es pan en el desierto, es lámpara en la noche. Y hay temporadas en que uno sobrevive precisamente así, agarrado no a grandes sensaciones, sino a una frase santa repetida una y otra vez hasta que vuelve a respirar. No temas, yo estoy contigo. Repítelo cuando el cuarto quede en silencio y la mente quiera correr. Repítelo cuando el corazón se llene de preguntas. Repítelo cuando la noticia no llegue. Repítelo cuando llegue. Repítelo cuando sientas que te falta aire por dentro. No como fórmula mágica, sino como acto de fe. Como quien vuelve a poner el alma debajo de la verdad de Dios. Como quien reconoce que la voz del Señor tiene más derecho a definir la realidad que todos los pensamientos oscuros juntos. Y aún hay algo más. Esta promesa no solo habla del alivio del miedo, habla de comunión, porque la frase central no es simplemente no temas. La joya del versículo es yo estoy contigo. El regalo supremo de Dios sigue siendo Dios mismo, su compañía, su cercanía, su presencia. A veces buscamos paz y Dios nos da su presencia. Buscamos salida y Dios nos da su presencia. Buscamos fuerza y Dios nos da su presencia. Y al final descubrimos que en su presencia viene también la paz y la fuerza y la dirección y el sostén. Hay creyentes que conocieron más profundamente al Señor no en los días fáciles, sino en las temporadas donde el miedo apretó más fuerte. No porque el miedo sea bueno, sino porque en ese lugar de necesidad radical, la presencia de Dios dejó de ser una doctrina distante y se volvió pan diario. Lo conocieron como refugio, como amparo, como sombra en el calor, como voz firme en el temblor. Y aunque nadie elegiría ciertas noches, muchos pueden decir después, allí, justamente allí, Dios se hizo cercano de una manera que nunca olvidaré. Esto puede pasar contigo también. No tienes que esperar a sentirte perfecto para acercarte. No tienes que ordenar completamente tu interior antes de venir a Él.
puedes llegar como estás, con tu miedo desordenado, con tus preguntas sinceras, con tus fuerzas rotas, con la oración entrecortada. Dios no desprecia al que viene necesitado. Al contrario, es en la necesidad donde muchas veces su ternura se vuelve más evidente. Él no se impresiona por tu debilidad. Él sabe sostener gente débil. Y tal vez hoy esta palabra tenga que rescatarte de dos extremos. El primero es el pánico. El segundo es la dureza. Porque algunos se derrumban por dentro y otros se endurecen para no sentir. Pero Dios no quiere ni que el miedo te gobierne, ni que la coraza te robe el corazón. Él quiere algo más santo y más humano, que descanses en Él, que confíes en Él, que aprendas a vivir no desde la negación, ni desde el colapso, sino desde la compañía real del Dios vivo. No temas, yo estoy contigo. Eso ablanda sin destruirte y fortalece sin volverte de piedra. A lo mejor no sabes cómo será la próxima semana. A lo mejor sigues esperando respuesta para esa situación que te pesa. A lo mejor hay cosas que todavía no se resuelven en tu casa, en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu alma. Este pasaje no nos invita a fingir que nada de eso existe. Nos invita a mirar todo eso a la luz de una verdad superior. Dios está contigo. Y si Él está contigo, entonces el miedo ya no tiene permiso para hablar como si fuera la autoridad final sobre tu historia. Puede gritar, pero no manda. Que el corazón aprenda esto toma tiempo. A veces una y otra vez tendremos que volver a la misma verdad, porque el miedo insiste y la fe también aprende a insistir, no con arrogancia, sino con perseverancia santa. Hoy vuelvo a recordar quién eres. Señor, hoy vuelvo a poner delante de ti lo que me aprieta por dentro. Hoy vuelvo a creer que tu presencia pesa más que mi ansiedad. Hoy vuelvo a rechazar la mentira de que estoy solo. Hoy vuelvo a apoyar mi alma sobre tu palabra. Eso también es caminar con Dios. Y quizá haya alguien escuchando esto que siente que ya estuvo demasiado tiempo luchando. Demasiadas noches pesadas, demasiados pensamientos oscuros, demasiadas cargas sin nombre. A esa persona, esta promesa no le llega tarde, no llega gastada, no llega débil. La palabra de Dios sigue viva donde tú estás ahora mismo. No importa si tu miedo lleva días o años. No importa si lo entiendes bien o si apenas puedes describirlo. El Señor sabe llegar al centro del corazón y hablar con una claridad que ninguna otra voz puede imitar. No temas, no porque seas invencible, no porque el mundo sea predecible, no porque mañana esté totalmente claro ante tus ojos. No temas porque Él está contigo. No desmayes porque Él es tu Dios. Él te esfuerza, Él te ayuda, Él te sustenta. Y cuando Dios se compromete así, la noche no tiene la última palabra, el miedo no tiene la última palabra, la angustia no tiene la última palabra. La última palabra la sigue teniendo el Señor. Por eso, si hoy el miedo te aprieta, no corras primero a esconderlo debajo de distracciones. No te condenes por sentirlo. No lo conviertas tampoco en dueño de tu vida. Llévalo a Dios. Ponle nombre delante de Él. Díselo sin maquillaje. Señor, esto me asusta. Señor, esto me pesa. Señor, aquí estoy, más cansado de lo que quisiera reconocer. Y desde ese lugar escucha otra vez la respuesta divina. No una respuesta fría, sino una respuesta cargada de presencia. Yo estoy contigo. A veces eso será suficiente para dar un paso más. No 10 años de una sola vez. No toda la solución en una tarde. Solo el siguiente paso. Respirar, orar, seguir, descansar un poco, pedir ayuda, abrir la Biblia, volver a creer. El Dios de Isaías 41:10 no siempre te muestra todo el mapa de una vez, pero sí te sostiene para el siguiente tramo del camino. Y muchas vidas han llegado lejos caminando así, sostenidas no por la claridad total del panorama,
sino por la fidelidad constante del Señor. Que esta palabra entre hondo hoy, que no rebote en la superficie, que llegue a ese lugar tuyo donde a veces nadie entra, allí donde guardas el cansancio que no cuentas, allí donde se acumulan preguntas sin respuesta, allí donde el miedo aprieta más, que sea justo allí donde escuches, no como lema, sino como verdad viva, la voz del Señor diciendo, no temas, yo estoy contigo, y que al escucharlo, algo en tu interior vuelva a enderezarse, no porque ya entiendes todo, sino porque ya no estás intentando sostenerlo todo solo. Y al terminar este tiempo, me gustaría dejarte una invitación sencilla, si esta palabra habló a tu corazón. Escribe en los comentarios, Dios está conmigo, no como una frase vacía, sino como una confesión de fe en medio de la batalla. Y si quieres seguir caminando juntos por la Escritura, acompaña el canal. Aquí seguimos volviendo una y otra vez a la voz de Dios, porque cuando el alma tiembla, su palabra sigue siendo refugio, fuerza y paz.